Buenas, ¿cómo están? Mi nombre es Iván Marín, periodista de Prosa Urgente. Estamos con Celia Segal compartiendo una entrevista. Ella es periodista de Radio Cuyum Comunitaria. Vamos a entrevistar a Liliana Claudia Herrera. Ella es ONTA de la comunidad Huarpe Guaitamari, de San Alberto, Uspallata. Bueno, Claudia, contanos primero un poco cómo fue que ustedes empezaron a reconocer como comunidad Huarpe. Yo tengo algunos conocimientos pocos del tema. Tengo entendido que en el caso de los Huarpe estuvieron, a diferencia de por ahí de otros pueblos indígenas, muy silenciados durante mucho tiempo, ¿no? Y por lo menos San Juan, hablo lo que yo conozco, y veo como que esto de autorreconocerse Huarpe es algo relativamente nuevo, por lo menos en San Juan, a partir de los años 90. No sé si acá en Mendoza es algo similar. Sí, bueno, en principio el Gui Shumu, buen día a todas, a todos. Genetite Liliana Claudia Herrera Salinas, Zacarigue, Huarpe, Guaitamari, sí, aquí en Mahuel Turata, Uspallata. Les he saludado en nuestro idioma Huarpe Milcayat, idioma que desde la época de la colonización comenzó a ser prohibido. De hecho, que a nuestros ancestros y ancestras le cortaban la lengua para que no se hablara. Y luego de ese proceso, bueno, en este territorio que estamos hoy, Uspallata, es justamente la colonización, entró por acá, a lo que hoy es el territorio de Mendoza. Y en el caso de estas expresiones que vos decís, en realidad fue justamente en los años 90, pero sobre todo en el año 1994, cuando el movimiento indígena en la Argentina participó en la reforma de la Constitución. Se logra incorporar un artículo, que es el artículo 75, inciso 17, y que podríamos decir que eso marca un antes y un después para la Argentina, no solamente para el pueblo Huarpe, sino que hay muchos otros pueblos, sobre todo en la zona del centro de Argentina, que hasta esa época no se terminaban de organizar y levantar la voz organizada. Nosotros como Huarpe y más de los 40 pueblos indígenas en la Argentina, siempre estuvimos, nunca dejamos de estar. La historia oficial sí nos escribió durante muchas décadas que nos habíamos extinguido, y uno de los fundamentos que expresó sobre todo la academia o parte de la academia, por supuesto aliados con ciertos intereses, no convenía de que un pueblo originario de la provincia de Mendoza levantara su voz y sobre todo se organizara, porque siempre históricamente han estado los intereses, ¿sí? Y bueno, y acá en Uspallata, esto que está sucediendo actualmente con los distintos proyectos mineros que pretenden instalarse, así como es ahora, fue en la época de la colonización también. Así que en ese sentido, nuestra comunidad, entonces, a partir del año 94, cuando tomamos contacto, fue cuando empezamos a tomar contacto con otras poblaciones indígenas, hermanas y hermanos de otras provincias, es que nos fuimos organizando como comunidad. De hecho, que somos las primeras familias en organizarnos como comunidad y obtener y tramitar una persona jurídica, una personería jurídica como comunidad. Entonces, lo que hizo fue que creó un antecedente para que luego las otras familias de los distintos territorios de la provincia de Mendoza, en el caso de Huarpe,
continuaran, ¿cierto?, tramitando su personería jurídica. Consulta sobre esa situación. Me interesa saber cómo era tu vida antes del 94, de que ustedes se constituyeran como comunidad. Ustedes ya se reivindicaban como Huarpe. ¿Cómo fue el proceso? La familia, o sea, sí. Nosotros, porque todo empieza por la familia. Claro. La familia, mi mamá es la ascendencia Huarpe, mi papá no, pero mi papá es más de la zona del norte, de la zona del Perú. Y mi mamá de la zona de Lagunas y de lo que hoy es Media Agua, es una familia muy numerosa. ¿Eso es Laguna de Guanacache? Lagunas del Guanacache y Media Agua, toda esa zona. Ellos 11 hermanos, yo soy una familia muy, muy grande, y ella criada en el campo, en esa zona. Y después cuando, bueno, en su historia personal, conoce a mi padre, se van a Buenos Aires, los dos del campo. Él estaba viviendo en Pocito, muy cerquita siempre de en San Juan, estamos hablando. Tengo familia en Pocito. Ahí tenemos, tenés familia, mira. Ahí tenemos muchas coincidencias, porque también tenemos que pensar que nosotros somos pueblos preexistentes al Estado, entonces es un mismo territorio, no está la división política, y así vivían nuestros ancestros. Entonces las familias, en el caso de mi madre, bueno, trayendo toda esa vivencia familiar, tejiendo al telar, hilando, criando animalitos y lo demás, pero se van a Buenos Aires, imagínate, en la ciudad viven un año, no aguantan más, claro. Y terminan en la ciudad de Mendoza. Y ahí crecimos los 7 hermanos, somos 7 hermanos. Cada uno ya tiene su familia, somos todo parte de nuestra comunidad. Yo ya tengo nietos, así que bueno, en los años 90 nos instalamos aquí en Uspallata, ¿sí? Justo en una zona donde los antiguos hacían de la zona de Media Agua, ¿sí? Pasaban por un corredor, ¿sí? Que aparecían acá en lo que es la ruta hoy, la 149, pasaban por Yalhuaraz, que es justamente el Capañán, y donde esta empresa, exactamente, esta empresa, cierto, Minera San Jorge, hoy se llama PSJ Cobre Mendocino, pretenden volar todo un cerro que es el Cerro San Jorge, que es un cerro que tiene un sentido sagrado y espiritual, no para nuestra comunidad hoy, sino desde antes lo utilizaban como guía, pero aparte también está Capañán, mal llamado Camino del Inca. Así que, bueno, uniendo un poco esto del pasado con el presente, porque para nosotros, en realidad, nuestros ancestros y nuestro pasado está adelante y no está atrás, porque seguimos la guía de los pasos de nuestros antepasados. Bien, ahora, lo que uno ha leído o ha investigado sobre el tema Huarpe acá en Mendoza, poco en mi caso, por eso quiero aprovecharte y preguntarte sobre el tema, es los huarpes desaparecieron. Entonces, no, por eso ahí te quiero preguntar. Los huarpes desaparecieron. Infiero que en ese marco general, ¿no? Hegemónico, ¿no? Porque fue el discurso hegemónico durante décadas acá en Cuyo, tanto en Mendoza como en San Juan, el proceso de empezar a reivindicarse Huarpe debe haber sido incluso más difícil que en otros pueblos, porque no voy a decir que arrancaron de cero, pero tuvieron que pelearla muy Sí. ¿no? ¿Cómo fue ese proceso? Sí, no fue un proceso sencillo, como vos decís, y más en los años 90, que tiene algunas similitudes a esta época, ¿no? En una época de globalización, de masificación, por consiguiente,
todo lo que era distinto era visto como algo malo o algo peligroso. Entonces, el surgimiento o resurgimiento y levantamiento, no solamente, como decía, del pueblo huarpe, podemos hablar del Comechingón, podemos hablar del pueblo Pilagá, podemos hablar del pueblo charrúa, de muchos otros pueblos del país que en este marco de globalización, pero a su vez con la reforma de la Constitución y aquellos líderes y lideresas indígenas que pelearon fuertemente para incorporar un artículo que nos reconoce como pueblos preexistentes al Estado, ¿sí? Con derecho a la tierra, a los territorios, a las prácticas espirituales. Bueno, en aquella época, en esto de que nosotros logramos ese reconocimiento, funcionaba en aquel momento el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, donde en Buenos Aires, sí, porque todo se tramitaba y todavía se sigue tramitando muchas cosas allá. Entonces, primero ese costo, ¿no? De poder ir hasta allá, presentarnos ante las autoridades y las autoridades diciendo, ¿cómo huarpe? Porque a mí me dijeron que no existe. Exactamente, dice ¿cómo huarpe? Porque yo me presenté como huarpe, dice si el huarpe se ha extinguido. Yo le digo, bueno, no, dice el huarpe ha desaparecido. Entonces yo le digo, bueno, al presidente del INAI, ¿sabe qué? Aquí le está hablando una desaparecida, entonces. Y él dice, pero no lo digo yo, pero no, claro, no lo digo yo, dice, solamente, sino manda a la secretaria a buscar un libro escrito acá por ese sector científico que todavía existen algunas líneas donde dice que realmente el huarpe no existe. Todavía se siguen manteniendo en algunos aspectos. Entonces trae un libro y dice, bueno, acá lo dice, y ahí comenzó todo un año donde mandaban aquí a Uspallata, a Guaitamari, donde vivimos, donde está nuestra comunidad, un equipo de técnicos para ver cómo vivíamos, porque el ser indígena, desde esos estereotipos instalados, sí se pretende que vivamos como se vivía hace más de 500 años atrás. Claro, sí. Entonces empezó a instalar la versión de huarpes truchos. Y así los medios hegemónicos de aquel momento, así como antes, ahora también. ¿qué les parece? Las similitudes, ¿no? Esto del huarpe trucho, porque no vivíamos exactamente como se vivía antes. Entonces, fue toda una lucha la personería jurídica, un año, ¿cierto? Luchando con eso, pero la conseguimos y por consiguiente creamos un antecedente para que luego fuimos como la punta de flecha. Igual ya las otras familias huarpes en los distintos territorios también estaban ya haciendo ¿Ustedes fueron las primeras en Mendoza, pero en paralelo también había en otros lugares haciendo lo mismo? Sí, o sea, hay comunidades y familias de distintas comunidades que siempre se han reconocido como huarpes, pero bueno, ante todo un sistema que lo negaba. Es un poco de historia, diríamos, por lo que estás preguntando. Consulta, ahora bien, ¿qué repercusión tuvo toda esa lucha que te llevó mucho tiempo, que la continúas con tu comunidad, respecto al régimen político mendocino? Ustedes en la actualidad y el resto de las comunidades huarpes, ¿son reconocidos por el régimen político? ¿No son reconocidos por el régimen político? ¿Son reconocidos a media? No, nosotros hemos depende de las gestiones. ¿Sabes por qué te pregunto esto? Porque
porque vengo de hacerle una entrevista a compañeros mapuche de la zona de San Carlos y ellos claramente no están siendo reconocidos. No, claro. Sí. Sí. No, en el caso nuestro, en el caso Huarpe, bueno, primero yo estoy autorizada a hablar por mi comunidad. Claro. Yo no puedo hablar por todas las otras comunidades ni por todo el pueblo. Pero sí, desde la propia historia personal, yo ya soy abuela hace muchos años que he estado y estoy en la lucha por los derechos de nuestros pueblos. Han habido gestiones que el diálogo ha sido como más fluido, siempre faltando muchísimas decisiones desde las políticas partidarias de los distintos gobiernos con respecto al reconocimiento de los derechos. Pero sí tuvimos avances en algunos aspectos importantes. Hoy hay muchas otras comunidades que tienen personería jurídica, pero a su vez hay muchas otras comunidades que ya hace 11 años que las están queriendo inscribir y no se las inscriben. Entonces, también depende de las gestiones, pero también depende de las estrategias que cada comunidad se va dando, porque las realidades son distintas. Pero sí podemos decir que en este último tiempo, aquí en la Argentina, hace mucho que no vivíamos tanta violencia generalizada y tanta, diríamos, inclusive retroceso en los derechos adquiridos por la misma lucha de los pueblos. Así que en esa instancia nos encontramos hermanos que son perseguidos, que son presos, también hasta hay muertes en algunos territorios. Entonces estamos viviendo en un momento muy crítico para los territorios, pero a diferencia de otros tiempos, podemos decir que hoy tenemos alianzas con muchos otros sectores que los vemos en estos encuentros, sí, que tienen el mismo objetivo: luchar nada más y nada menos por la vida, porque el agua es vida. La instalación que pretenden instalar aquí en Uspallata, un proyecto de megaminería con un dictamen de resolución tanto a nivel del Ejecutivo como el Legislativo, de una vía totalmente viciada, es un atropello a los derechos de todo el pueblo mendocino, no solamente de nuestras comunidades indígenas, pero a la vida. Es una violación de derechos de sus propios hijos. Esto es a los políticos y a las políticas que les estamos llamando la atención, los pueblos originarios. Es por la vida, porque el sistema de desarrollo extractivista daña no solamente a las generaciones hoy, sino a todas las futuras generaciones. Y el cambio climático y la crisis climática es una realidad. Entonces, todos estos glaciares que vemos aquí en el cordón del Tigre, el cordón del Puma, donde se pretende extraer todo el agua y envenenarla, no podemos quedarnos callados. Por eso nosotros el año pasado, cuando en abril el gobierno provincial, junto con el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, la Dirección de Minería de la provincia, la Secretaría de Minería de la Nación, deciden elaborar un protocolo de consulta libre, previa e informada,
sin la presencia de los pueblos indígenas, violando directamente así el convenio 169 de la OIT. ¿Un protocolo, cómo me lo podés repetir el nombre? Protocolo de consulta libre, previa e informada. Es un derecho internacional de los pueblos que dice que cualquier tipo de proyecto que se quiera instalar, sea minero o cualquier otro tipo de proyecto, donde estén las comunidades indígenas con o sin personería jurídica, deben ser consultados y dar el consentimiento. Muy bien, te quiero preguntar algo sobre eso. ¿Qué hizo el gobierno en particular? ¿Lo puedes repetir con respecto a esa cuestión? Realizó tanto el nacional como el provincial y el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, un protocolo sin la participación de los pueblos indígenas. Mira lo que te voy a comentar. En Chubut hicieron lo mismo. El año pasado o el anterior, pero hicieron lo mismo preparando, ¿no? Obviamente con la complicidad de algunas comunidades que se prestaban a eso, pero la inmensa mayoría no. Entonces, ¿qué pasó? Las comunidades que estaban en contra, que son la mayoría, salieron a denunciar lo mismo que estás denunciando vos. Ahora bien, qué loco, ¿no? Porque Asuntos Indígenas debiera responder a las comunidades indígenas. Sí. Quienes están ahí, evidentemente, están respondiendo a las multinacionales, ¿no? A las mineras. Sí, evidentemente hay una política generalizada que trasciende a la Argentina, porque esto está sucediendo en otros territorios indígenas de todo el continente, ¿no? Desde Alaska hasta Tierra del Fuego, hasta la Antártida. Entonces, bueno, esto de la consulta libre, previa, informada, mientras comienza a suceder eso, empezamos a tener visitas del proponente, o sea, representantes de la minera, a invitarnos a reuniones. Entonces nosotros con la otra comunidad huarpe que está acá en Uspallata, presentamos notas diciendo que no, que correspondía llevar adelante según el derecho indígena, tanto nacional, porque Argentina ha firmado el convenio 169. ¿Qué es lo que quieren violar? Es que no quieren, ya lo han violado. Sí. Entonces, presentamos notas en todos lados y en mayo, el 3 de junio, tuvimos la primer visita oficial de 2 agentes de la Dirección de Minería y Ambiente, invitándonos a llevar adelante la consulta libre, previa, informada. Nosotros podríamos haber dicho que no, porque el protocolo te lo autoriza. El protocolo no, es un protocolo que violenta el derecho indígena, pero nosotros siempre hemos demostrado una actitud de diálogo intercultural y de buena fe. Y dijimos, bien, la vamos a hacer, ahí comenzamos y se hizo todo el proceso. En el medio hubieron violaciones de los acuerdos, que no lo vamos a detallar ahora, porque bueno, es como muy largo, son muchos meses, pero el 6 de noviembre se hizo la última fase de esta consulta. Nosotros hicimos 5 fases o 5 etapas. En la última se entregaba el consentimiento. Ese consentimiento que nosotros entregamos fue negativo, con una fundamentación de 18 hojas más anexos de una organización nacional indígena, más anexo de la Mesa Nacional de Capañán. Cuando hablamos de Capañán, hablamos de Camino del Inca, ¿sí? Argentina es el único país que tiene una mesa indígena de Capañán, y en Yalguará, donde se pretende llevar adelante este proyecto, está este camino ancestral que en el 2014 es declarado Patrimonio de la Humanidad. O sea que no solamente nos están afectando a las comunidades indígenas de Uspallata, a todo el pueblo de Uspallata, a la Argentina, sino a toda la humanidad, porque lo hacen desaparecer con las explotaciones.
Si vos como para ir cerrando, Sí. una o dos preguntas más. Si vos me tendrías que decir uno o dos puntos de esa respuesta, ¿cuáles podrían ser de lo más importante? Bueno, acá hay dos cuestiones. Están afectando directamente nuestra vida ancestral y relacionamiento con el territorio, porque para nosotros cuando hablamos de territorio hablamos de nuestra espiritualidad. Están afectando directamente nuestra vida y nuestra identidad como personas. Y inmediatamente a todas las otras formas de vida que son sagradas para nosotros, como es el cóndor, porque ahí habita, como es el puma, como es el guanaco, y como son todos otros monumentos provinciales declarados por el gobierno, como el choique, ¿sí? O ñandú, conocido por la mayoría de la gente. Entonces, esos puntos, y el Capañán que no está representado nada más al pueblo huarpe, sino todos los pueblos de lo que hoy se conoce como Sudamérica. Claro. Y podríamos estar diciendo más, y por supuesto, el aire para respirar, el agüita para tomar si ya nos está faltando agua. Y bueno, eso como en general, pero sobre todo la violación al derecho internacional de la consulta libre, previa e informada. Concluyo de todo esto que me estás diciendo que la lucha continúa. Ustedes no se van Así es, nosotros, mientras nosotros estábamos presentando el no consentimiento, de acuerdo a lo que habíamos hablado en ese diálogo intercultural, el gobierno provincial incorporó una semana antes esta declaración de impacto ambiental a la legislatura y no esperó a que nosotros diéramos el consentimiento, porque corresponde legalmente que se tendría que haber incorporado a la legislatura con todos los otros dictámenes. ¿Me entienden? Sí. Entonces, por eso decimos que está violado la consulta libre previa informada. O sea que la respuesta de ustedes no fue tenida en cuenta el 9 de diciembre. Exactamente, el 6. ¿El 6? Del 6 de noviembre. No tuvo claro, pero digo, cuando se aprobó el 9 de diciembre... Sí, no. Bueno, un dato importante. Todo Así que bueno, eso... Bueno, Peña Eptayú, ¿cierto? Eptayú a todos, Mutuani, gracias, mucho más que gracias. Y bueno, aquí estamos elevando la voz para todas las direcciones. Sabemos que en todos los territorios están sucediendo cosas, tanto acá en Mendoza como en la Argentina y en muchos otros lados. Pero bueno, sabemos también que así como estos intereses quieren seguir sembrando muerte de todo tipo en los territorios, también están los pueblos. Aquí estamos los pueblos, elevando nuestras voces por el bien común de todas las formas de vida y de toda la humanidad y esta madre tierra. Eptayú. Muchísimas gracias.